Tenga muy buen día, licenciada Carla Paola Guzmán. Mi nombre es Bessie Ramos y voy a exponer sobre el tema elementos de la estructura de la ley penal. La ley penal, definición y su estructura básica. Para poder analizar los elementos estructurales es necesario que sepamos que la ley penal es la norma jurídica que define qué conductas son actos reprobables y cuáles serán las consecuencias jurídicas para aquellos que las cometan. Específicamente, el Código Penal de cada país suele ser el texto normativo donde se recogen las leyes penales. La estructura de la ley penal consta de varias partes interrelacionadas que a continuación voy a explicar. Elementos de la estructura de la ley penal. Los principales elementos de la estructura de la ley penal son el supuesto de hecho, el mandato o disposición sancionadora, el bien jurídico protegido, la consecuencia jurídica, pena o sanción. Ahora voy a explicar cada uno de los elementos anteriormente mencionados. 1. El supuesto de hecho. El supuesto de hecho es el conjunto de condiciones o circunstancias específicas que, si se cumplen, activan la aplicación de la norma penal. Esto quiere decir que describe la conducta prohibida que, si es realizada por un individuo, se considera un delito. Es decir, que el supuesto de hecho responde a la pregunta: ¿qué acción o omisión está siendo prohibida por la ley? Pues el legislador describe de manera precisa qué constituye el delito y, por lo tanto, cuándo es que debe ser intervenida el derecho penal. Existen supuestos de hecho que son simples, donde una sola conducta configura la falta o infracción, y otros que son complejos, que requieren la concurrencia de otras acciones u omisiones para que el hecho sea considerado delito. 2. El mandato o disposición sancionadora. Este elemento de la ley penal establece la prohibición de realizar la conducta descrita en el supuesto de hecho, o impone un deber de actuación en ciertos casos. El mandato puede adoptar diversas formas según el tipo de norma penal, las cuales son normas prohibitivas o normas imperativas. Las normas prohibitivas son aquellas que prohíben realizar un determinado comportamiento, como no robar. Las normas imperativas son aquellas que imponen la obligación de poder actuar de determinada manera en situaciones específicas, como por ejemplo la obligación de socorrer a alguien cuando se encuentra en riesgo. Este mandato no solo establece la conducta prohibida, sino que también determina la exigibilidad de cumplir con el mismo. Dicho de otra manera, este impone una obligación jurídica que no puede ser ignorada sin tener consecuencias. 3. El bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es el interés o el valor fundamental de la norma que la norma penal protege. Cada norma penal busca salvaguardar uno o varios bienes jurídicos, ya sea de carácter individual o colectivo. Este es un elemento esencial de la estructura de la ley penal, pues sin la existencia de un bien jurídico a proteger no habría justificación para la creación de una norma penal. La protección de estos bienes individuales son, como por ejemplo la integridad física, la propiedad, la libertad. Los bienes jurídicos colectivos o supraindividuales son la seguridad pública, el orden económico, el medio ambiente, la paz pública. Pues el derecho penal tiene como principal función proteger estos bienes jurídicos, considerando que son esenciales para la convivencia social pacífica. Por lo tanto, la protección de los bienes jurídicos justifica la intervención del poder punitivo del Estado. 4. La consecuencia jurídica, pena o sanción. La consecuencia jurídica es normalmente una pena o sanción, el cual es el resultado que se impone cuando se ha vulnerado la norma penal, es decir, cuando se han cometido la falta o infracción previsto en el supuesto de hecho. Aquí la pena puede variar dependiendo de la gravedad de la falta, la culpabilidad del autor, las circunstancias atenuantes o agravantes y otros factores. Las sanciones se clasifican principalmente en penas privativas de libertad, las cuales son como el encarcelamiento, que es la forma más común y severa de la pena. Penas pecuniarias, las cuales son como las multas que implican el pago de una cantidad de dinero. Penas accesorias, las cuales son como la inhabilitación para el ejercicio de ciertos derechos, como por ejemplo la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Medidas de seguridad. Estas medidas, que en algunos de los casos
En algún lugar de las penas se pueden imponer medidas que busquen proteger a la sociedad y al propio infractor, como el internamiento en un centro psiquiátrico o medidas de rehabilitación. La consecuencia jurídica puede ser una pena privativa de libertad, una pena pecuniaria, una pena accesoria o una pena de seguridad. Relación entre los elementos de la ley penal. Es fundamental comprender que estos 4 elementos no operan de manera aislada, sino que están interrelacionados dentro de una norma penal. El supuesto de hecho es el que establece la conducta prohibida o el deber impuesto. El mandato es el que prohíbe o exige dicha conducta. El bien jurídico protegido es el que justifica la existencia de la norma penal. La consecuencia jurídica es la reacción del sistema jurídico que tiene frente ante la transgresión de la norma. Todo este conjunto de elementos forma un sistema integrado en donde cada parte depende de la otra, para que la norma penal tenga sentido y eficacia en la práctica. Y es así como yo he hablado un poco acerca de los elementos de la estructura de la ley penal. Muchísimas gracias por su atención.